Bueno, damos inicio entonces a este webinar de hoy. Como hemos profundizado en clases anteriores de este ciclo llamado Sabiduría del Yoga, que está todos los jueves en este mismo horario en la Ruta del Yoga, hemos venido hablando acerca de lo que es el concepto de yoga, profundizando en este concepto que nos invita a entender el mundo de las relaciones, ya que yoga significa relaciones, vínculos, la capacidad que tenemos todos de relacionarnos, pero también nos va a hablar de una calidad de relación y de una meta de relación. En ese sentido, toda meta de yoga, si queremos practicar yoga, debemos entender tanto su significado profundo como la meta de lo mismo, así como cualquier práctica de nuestra vida, en donde las relaciones, en este caso, si queremos practicar yoga en nuestra vida, va a ser el ejercicio permanente, no solamente el que está allí donde estamos haciendo ejercicio, o donde estamos ejercitando nuestro cuerpo, o donde estamos meditando para cultivar nuestra mente, sino también allí donde nos vamos a aprender a relacionar. Y esta temática de hoy va a ser básicamente concentrarnos en esa relación con nosotros mismos, aquella que puede llegar a ser contradictorio en nuestras propias experiencias. Y es por eso que antes de abordar diversas temáticas que nos han solicitado en relación al mundo de las relaciones, a cómo resolverles, cómo atenderles mejor, a cómo vivir de manera más saludable los vínculos, vemos que antes de abordar todo tipo de conflictos externos, es más necesario la autoindagación, el autoconocimiento, la capacidad de observarnos y de conocernos mejor a nosotros mismos para así tener realmente la base necesaria que necesitamos en cualquier práctica, en especial en la del yoga. Pues de lo contrario, si quisiéramos hablar inmediatamente de otras temáticas más profundas o incluso de cómo abordar conflictos con los otros o con el mundo, todo intento de resolverles solamente será tratar de resolver o atender síntomas, más no lo que le origina y donde lo vivimos, que es nosotros mismos. Así que el objeto de estudio durante todos estos encuentros, durante todas estas invitaciones que compartiremos, el objeto de estudio somos nosotros mismos. Así como nos hemos dedicado muchas veces a estudiar el mundo externo, a estudiar los objetos externos, el funcionamiento material, cómo resolver una serie de dificultades externas, el objeto de estudio en esta práctica va a ser nosotros mismos. Es aquí sí que vamos a cultivar lo que somos, cómo observarnos a nosotros mismos. Vamos entonces a iniciar con lo que la misma palabra contradicción nos sugiere. La misma palabra ya nos invita a darnos cuenta que hay una contradicción, es decir, es estar en contra incluso de lo que nosotros mismos pronunciamos o declaramos a la vida. También podemos ver el juego de la palabra de contradecirse, es decir, estar en contra de lo que nos decimos a nosotros mismos. Y es eso lo que va a empezar a ser el almacén de nuestra contradicción. ¿Qué podemos entender como contradicción? Y les invito a verlo de esta manera. La contradicción es el espacio que hay entre aquello que queremos o que necesitamos para mejor y lograr nuestra coherencia. Aquello que necesitamos o queremos para mejor y lograr nuestra coherencia. Es esa distancia, es ese espacio. También podemos ver que ese espacio conlleva un proceso. No es un salto querer, necesitar o idealizar a realmente serlo. Y ese espacio, todo proceso de aprendizaje nos enseña que primero empieza con una capacidad de observación y aceptación. Paso número 1 que vamos a recordar en todo nuestro ciclo de sabiduría del yoga y de inteligencia emocional es observación, lo que nos va a permitir aceptación. Vamos a profundizar siempre en ese concepto de aceptación, que no es lo mismo que conformarnos o resignarnos.
Luego viene el proceso de concientización, que es ya una capacidad de reconocimiento. Después de lograr ese paso, podemos avanzar hacia una resignificación, es decir, quizás lo que tuvo un valor al momento del pasado o en un momento inicial, va a tomar otro significado que necesariamente va a ser superior al que teníamos antes. Y con todo este proceso logramos un verdadero aprendizaje o una realización. Esto es lo que nos va a hacer ese espacio entre aquello que reconocemos como necesario o como lo que queremos y lo que logramos con coherencia. Eso va a ser siempre nuestro proceso. También podemos entender una contradicción cuando, y veremos más en lo que sigue de este compartir, que tiene mucho que ver con el conflicto que hay entre el yo ideal que tenemos, esa idealización de nuestro yo, y el yo real, ese yo que somos ahora. Así que vamos a abordar progresivamente estos temas en el compartir de hoy. Recordemos que cualquier duda que tengan, podemos tanto levantar el micrófono o escribirlo por el chat y vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas. Bien, este proceso para resolver o para entender nuestros conflictos, lo que va a desafiar, y tenemos que estar animados a ello, es nuestras propias estructuras, que son comúnmente las que sostenemos como diversas contradicciones y que va a llevarse a la vida si no las abordamos de manera y las atendemos de manera necesaria. Así que vamos a empezar con esta idea o concepción que tenemos de nuestro yo idealizado. Y vamos a partir de aquí porque es preciso en este ejercicio de autoobservación y de reconocimiento saber qué es lo que entendemos por ideal y por identidad. Vamos a empezar primero por ideal. La mayoría de nosotros estamos casi educados para tener sobreidealización, tanto de los demás como de nosotros mismos. Pero todas nuestras etapas de vida, comúnmente aquello que idealizamos externamente, sean personas, sean adultos, sean procesos, comúnmente vamos a encontrar que no cumple tal cualidad que generamos a veces de sobreidealización. En ese mismo ejercicio, a nivel social nos hemos cargado de comparaciones, de ejemplos y de exigencias que hacen que también tengamos una sobreidealización de nosotros mismos. Y es una de las cosas que más cuesta lidiar en el convivir, incluso en el aprobar nuestra propia existencia tal como es. Así que lo primero que tenemos que comenzar es a desmontar un poco el concepto de idealización o aquellas idealizaciones que tenemos en nuestra vida. No desmontarlas como un hecho de negar aquello que es, por lo que es, sino reconocer qué es aquello que quizás sobrecargo de idealización. Empecemos con darnos cuenta que el existir humano ya nos hace permitir que no, desde un inicio no tengamos una sensación de que haya una persona perfecta. Puede que encontremos en nuestra vida, en la de los demás, capacidades más humanas, más humildes, más bondadosas, más entregadas, más amorosas. Pero todo eso es posible por el desarrollo y la capacidad y el trabajo que vamos a tener de desmontar aquellos mecanismos de nuestra falsa identidad o aquello que nos identificamos de manera ilusoria. Y todo eso se va a lograr solo desde un ejercicio compasivo, amoroso y de sinceridad. Y vamos a enfatizar en esto en lo que seguiremos compartiendo. Cuanto más idealizamos de nosotros mismos y de los demás, más puntos ciegos tendremos y llevaremos al inconsciente muchos aspectos a mejorar.
Cuando queremos solamente ver las cosas de manera ideal, mentalmente va a haber un mecanismo de decir, no voy a ver esto que no es favorable. O vamos a hacer de manera inconsciente evadir procesos que han de mejorarse. Por eso que vamos a hablar en lo que sigue, de aquello que puede ser un mecanismo de idealización por negación, lo cual siempre va a ser como consecuencia una adversidad y una contradicción. Cuando nosotros sufrimos, como casi todos nosotros en nuestra vida, hemos sufrido porque aquella persona que idealizamos, ya sea padre, adulto, maestro o una persona de nuestro afecto, pudo haber roto tal idealización y eso puede generar cierto daño, cierto dolor. Pero pues, si podemos reconocer que esa confianza que otorgamos, si creemos que tal desilusión de ideal nos desfavorece o nos hace inestables o nos genera más contradicciones, realmente lo que está desafiando no es nuestra confianza, sino las estructuras que tenemos de cómo generamos un tipo de creencia o de confianza. También puede pasar en muchos de nosotros que la idealización, tanto de nosotros mismos como de los demás, creamos que todo corresponde a aquello que merece ser satisfecho. Es decir, si idealizamos nuestra persona para satisfacernos más o idealizamos otra persona para que ésta nos complazca más. Y esto también va a ser un motivo de contradicción. Veamos ahora qué significa el yo idealizado y el yo real. Y esto nos va innegablemente, vamos a hablar de identidad. ¿Qué entendemos por yo? Una de las primeras preguntas que todo verdadero practicante, un verdadero aprendiz de la vida debe hacerse es ¿quién soy? Y eso va a significar identidad. Identidad en sánscrito significa ego. Y el ego es muchas veces una palabra que usamos mucho como tantas otras, pero que no sabemos ni su origen ni lo que verdaderamente significa. Ego como tal no es una palabra mala. El ego significa solo identidad. Pero existe en sánscrito y en la sabiduría del yoga una diferenciación entre la identidad verdadera, aquello que verdaderamente somos, aquello que nuestro yo real, y el yo ilusorio o el yo ideal o el yo falso. Ese se llama ego falso. Esto hay una gran diferencia y acorde a cómo nos identifiquemos en nuestra vida, va a haber o contradicción o claridad. Así que es importante partir de lo que entendemos por identidad y aquello con lo que nos identificamos. El yo o la identidad es necesaria, pues sin identidad no hay capacidad de interacción y tampoco hay una posibilidad de visión individual. El yo como tal o el ego nos da una perspectiva y es acorde a esa perspectiva que tiene la identidad o la meta que tenga, que va a haber una falsa identidad o una verdadera identidad, un yo verdadero o un yo idealizado. Y esto puede ser uno de los primeros conflictos que tenemos. Así que cuando sobreidealizamos o nos identificamos con algo que no es lo más apropiado, puede resultar algo que es contraproducente en nosotros mismos, pero que también nos puede llegar a dar una sensación de frustración. Pongamos un ejemplo. Como cuando queremos decir, yo quiero ser siempre amoroso, ¿no? Es algo que cualquiera de nosotros puede idealizar, ¿no? Y es una hermosa idealización y esto puede connotarse de la siguiente manera. Podemos decir que solo puedo cumplir tal ideal cuando siempre somos amorosos, pero también podemos aceptar que aún no somos siempre amorosos. Pero esta idea de que tenemos que ser
siempre de una manera, no hace parte propiamente de ese yo real que somos ahora. Partamos desde lo que somos. Y esa idea sobre idealización puede llegarnos a dificultar nuestro propio avance en tal dirección. Pero en este ejercicio vamos a ver que una de las cosas que más nos hacen mantenernos en una sobreidealización de nosotros y de los demás es algo que inconscientemente llevamos todos nosotros, y es esa necesidad de exigir, de exigencia, que a veces más la cargamos externamente, pero también podemos sobrecargarla a nosotros. Y saca un aspecto inconsciente que en las ramas psicológicas, en algunas de ellas, llaman aquel tirano interno, aquel verdugo interno. Y, vamos a ver que todo lo que vamos a observar dentro de este yo real y yo idealizado, vamos a ver esos aspectos que a veces no nos dimos cuenta, pero que merecen en nuestro ejercitar de autoobservación. Y uno de los principales de ellos es el yo tirano. El yo tirano no nos permite llegar a la autoaceptación, pues el yo tirano solamente nos va a exigir un ideal, pero no reconoce aquello que ya somos. Así que no nos sirve en un mecanismo real de cambio el yo tirano. Puede que por educación también, o por los referentes que hemos tenido, ya sean en nuestra familia o los maestros que hemos tenido, haya una idea de exigencia o sobreexigencia. Y si bien exigirnos en un cierto sentido es favorable, desde el yo tirano va a ser siempre contraproducente. Pues ahí va a aparecer algo que podemos tener muchos en nuestro inconsciente colectivo, es que solamente podemos crecer mediante el castigo o la crítica fuerte o la exigencia elevada. Y esto es un mecanismo que evidentemente vemos en todo tipo de práctica, no es favorable para el avance. Esa concepción de castigo o de crítica o de exigencia es uno de los elementos que el yo debemos observarlo para desidentificarnos progresivamente. Ese mecanismo puede ser uno de los más adversos para alcanzar un yo, una identidad cada vez más progresiva y positiva. Otro ejemplo en este sentido de exigencia o de esas cualidades que debemos estar muy atentos en nuestra forma de mirarnos y de ser contradictorios es un ejemplo de la dieta perfecta, ¿no? Cuando la dieta solamente está pensada en una rigidez, en una exigencia, en un autocastigo, este no es un tipo de dieta favorable. Si la dieta termina siendo una tortura interna, si creemos que solamente la hacemos por sacrificio, pero no estamos reconociendo que la dieta o la alimentación que llevamos debe ser para mejorar nuestro ser, nuestra persona, nuestro estado físico. Si no vemos esto de otra manera y lo vemos solo como castigo, esto va a parecer que en algún momento vamos a explotar y vamos a ir a un lugar opuesto. Vamos a encontrar que no podemos ser sostenibles en ello. Y eso es lo que muchas veces nos hace ser también contradictorios. El exagerar aquellos cambios que también debemos saber que son progresivos y que deben ser también amables y amistosos con nosotros. Este yo tirano, esta sobreexigencia de lo que deberíamos ser, puede llegar a un punto que incluso nos lleve a la depresión, pues entre lo que somos y el ideal hay una distancia y no lo vemos en proceso, sino queremos alcanzarlo inmediatamente. Pero ese castigo, ese debería, va a hacernos padecer en un sentido y llevarnos a la alimentación y una depresión en vez de poder superarle. Por eso partimos desde estos elementos que son adversos en nuestra identificación
para de esa manera empezar a ver dónde están nuestros puntos de contradicción. Cuando muchos de nosotros también se nos da en la educación que recibimos o la compañía y guía que recibimos, ese sobreidealización que nos cargan y donde los procesos cometemos errores o no podemos complacer al mundo externo, nos dan la sensación de que no eres capaz y que si no resulta de una manera está muy mal, nos imposibilita avanzar hacia nuestro ideal. Entonces, este tipo de educación o este tipo de desarrollo nunca será satisfactorio. Y es por eso que debemos partir, cuando reconozcamos estos patrones heredados o que sostenemos en nuestra vida, debemos partir también desde una capacidad para perdonar. Incluso perdonar el hecho mismo de sostener ese tipo de patrones de nosotros hacia los demás. Así que descubrir estos mecanismos es muy importante. Así que vamos a hacer un ejercicio ahora, así como vamos a hacer varias etapas, un poco de compartir y un poco de ejercicios. Así que les invito a hacer en este momento, darse una cita con ustedes, no vamos a estar atentos a nada más que un permitirte, un habilitarte, reconocerte, como si fuese la primera vez, para conocerte mejor. Haz de cuenta que te vas a encontrar con alguien que todavía no es muy conocido o alguien que creías que conocías, pero que te das la oportunidad de volver a conocer. Así que te invito a que durante un minuto simplemente cierres tus ojos, te pongas en una posición con la espalda recta, separada de estar apoyada, y vas a observar dos mecanismos o dos situaciones en donde hayas sido demasiado exigente contigo mismo o con los demás. Solamente piensa en las dos circunstancias que más rápido te lleguen a tu memoria. Reconoce si en una de estas circunstancias has sido tirano con alguien más o tirana contigo mismo. Espero que va a ser varios ejercicios y vamos a ver cómo esto compone varias formas de ejercitar el músculo de la autoobservación. Así que, bueno, algo que va a ser una de las cualidades favorables para nuestra posibilidad de salir de contradicción es que haya una capacidad de reconocernos con humildad, es decir, con la posibilidad de mirar tanto al pasado como al presente para reconocer todo aquello que podemos mejorar. Sin esa capacidad, sin esa cualidad dada en nuestro proceso de desarrollo, nos quedaremos siempre en contradicción. Así que la humildad va a ser uno de los elementos indispensables para el cual todos podamos estar ahí, en esa siempre habilidad de encontrar todo aquello que podamos mejorar. Entonces, vamos a hacer también con esa posibilidad de humildad, vamos a hacer observaciones de nosotros mismos, pero observaciones con mayor compasión y un contacto sano con el yo interior. Muchas veces el contacto que tenemos con nosotros mismos, justamente por los mecanismos que hablamos ahora, puede no ser el más sano. Y esto también, así como buscamos una relación compasiva, afectiva,
y llena de cualidades bondadosas por los demás, también debe ser esa posibilidad con nosotros mismos, sin esto llegar a ser una idea de evasión o tampoco de poco esfuerzo, ¿no? Eso también connota otro tipo de esfuerzo. Por ejemplo, ser humilde no es, no es que requiera, no es que se logre con facilidad, requiere también otro tipo de esfuerzo. Puede que la humildad se considere como algo sencillo, pero va a requerir otro tipo de esfuerzo desde nuestra persona. Así que eh, esto nos va a permitir ser también ser objetivo con nuestras propias limitaciones y también poder ver aquellas cualidades que tenemos como potencial, sin la idea de autocastigarnos, sí, y siempre sabiendo que podemos tener la posibilidad de mejorar. Eh, ¿Qué diferencia hay entre autovalorarse y la arrogancia? Esto a veces puede confundirse. Así que la autoestima debe aclararse que no es arrogancia. La autoestima acompañada de amorosa claridad y humildad no es arrogancia, sino la capacidad, y tampoco es sobrevaloración, que también puede ser malentendido en ese sentido. Tampoco es autoengañarnos, pero sí debe haber una capacidad de valorar las cosas tal como son, no como las idealizamos, sino tal como son. Y eso nos va a llevar a entender el yo real que somos ahora, no lo que vamos a hacer, que es no es que la idealización de lo que vamos a hacer sea adverso, pero si no partimos de reconocer dónde estamos, no podremos avanzar. Imagínense tal cual como cuando llegan a una ciudad nueva y ustedes quieren ir hacia el punto ideal, hacia la meta más favorable, aquel punto donde van a estar bien, pero no reconocen, les dan un mapa nuevo de una ciudad que no conocen, pero en el mapa ustedes no saben dónde están, solo saben el punto al que llegar, pero no sabemos dónde nos ubicamos, de dónde partimos, para ir de un punto A un punto B. Esto es por eso que el autoconocimiento siempre va a ser reconocer la etapa real en la que estamos hoy, no la que estamos mañana, no la que estamos en ese ideal a meta a seguir, sino el que estamos hoy, ahora. Así que eh, desde ahí es donde partimos a ser mejor personas, no desde la idea de dónde podemos estar después. Y esto es muy saludable, pues de ahí esa manera sabemos que todo para salir de un estado de contradicción va a ser progresivo, va a ser pasos asertivos. Eh, pero cuando de vuelta, si tenemos un tirano muy fuerte internamente, una sobreexigencia de nosotros mismos, esos pequeños avances no se valoran y nos da la sensación de que no avanzamos. Así que ese tirano interno es uno de los aspectos a reconocer cuando nos estamos dando cuenta que no valoramos el paso a paso que estamos siguiendo. Eso también nos permite tener una perspectiva mucho más real de lo que somos y de lo que son las cosas. Y todo esto, cuando hablamos de inteligencia emocional, todos nos damos cuenta que repercute en nuestra conciencia corporal, en nuestra conciencia mental y en nuestra conciencia emocional. Si nosotros en ese mecanismo sobreexigente entramos en la culpa o también en culpar a otros, da la sensación de que no puede haber redención, que no puede haber posibilidad de mejora. Y esto es una de las cosas que nadie puede negar en el mundo. Ni siquiera la divinidad nos niega nunca por errar en nuestra vida la posibilidad de transformar, de mejorar. Así que cuando nos atribuimos a nosotros mismos, hacia nosotros o hacia los demás, esa, esa culpa que no nos permite avanzar, vamos a encontrar que no nos podemos dar la posibilidad de mejora. Si hemos tenido una afirmación de
no servir para mejorar, es aquello que podemos revisar para empezar a reparar ese mecanismo. Por eso muchas veces antes de solucionar una situación, debemos ver los mecanismos que han hecho que eso suceda. Y esto va a ser una y otra vez aspectos inconscientes que tenemos en nuestros patrones de relación con nosotros mismos y con los demás. Así que para tener una capacidad de mejora en nuestra vida, un potencial de avanzar, debemos dejar de identificarnos con la culpa o con o con el culpar o con ser permanentemente un culpable. No quiere decir que no nos hagamos cargo de aquello que no hacemos bien o que hemos fallado o aquello que podríamos mejorar, pero tenemos el potencial de salir todos de allí para redimir, para poder siempre avanzar en una dirección positiva. La sabiduría del yoga nos enseña que existen 4 tendencias naturales del ser humano que nos llevan a la contradicción. Son 4 tendencias por las cuales todos nos contradecimos. La primera es la más natural de todas, que es cometer errores. Así, de ahí viene el dicho popular, errar es humano. Si creemos que hay una persona que no comete errores o que nosotros no podemos cometer errores o que otros, aunque los querramos, no pueden cometer errores, estamos creyendo que no son humanos en otro sentido. Así que es una tendencia natural, no significa que aceptarla sea conformarse de vuelta, pero debemos saber que siempre existe el potencial de errar. La segunda tendencia que nos contradice es el autoengaño o el autoengañarse. Engañarse significa aceptar como cierto algo que no lo es y considerar como verdadero algún tipo de ilusión, tanto que nos creemos o que creemos del mundo. Así que esa es una tendencia que nos lleva a la contradicción. La tercera tendencia es engañar a otros. Y hay muchos ejemplos de engañar a otros, quizás ahora no los hablemos, pero sabemos que todos tenemos esa posibilidad de engañar a otros. Pero siempre engañar a otros va a ser directamente una contradicción de nuestro ser. El cuarto es que los sentidos de la entidad viviente, todos los sentidos que tenemos, son imperfectos o tienen un alcance limitado, lo que nos permite entender que por muy lejos que querramos ver o muy cerca que querramos ver, nuestra capacidad también es limitada. En todos los sentidos podemos hablar de esto y por consiguiente nuestra capacidad de entender el mundo es limitada, tiene cierto límite. Entonces de esa forma podemos ver que los sentidos de alguna manera al ser limitados no pueden siempre concebir o apreciar lo ilimitado. Y eso es lo que también va a ser una tendencia en nuestra contradicción. Desde estas tendencias, desde estas 4 tendencias que tenemos naturales de contradecirnos, la capacidad de aproximarnos a algo verdadero siempre se nos va a poner a prueba. Y de las 4 tendencias que hablamos, vamos a profundizar en la segunda, la tendencia a autoengañarnos, porque esta es la más influyente en nuestras contradicciones. Entonces, esta principal de las cuatro contradicciones que tenemos nos permite reconocer cómo nos identificamos con aquello que es temporal o aquello que no es real. Y eso es lo que nos va a llevar al autoengaño. Así que bueno, ¿cómo superar estas contradicciones, incluso esas tendencias a las contradicciones? Vamos a empezar por una, nos van a permitir también a superar toda contradicción. Así que vamos a hablar de una que sí podemos escuchar muchas veces, que podemos incluso tener una idea de ello,
pero que merece también profundizar, así como todos estos conceptos que hemos redefinido o resignificado como merece. Y uno de ellos es la sinceridad. La sinceridad es esa capacidad que precisamos todos para mostrarnos tal como somos, pero principalmente a nosotros mismos, de vernos tal como somos. Eh, Muchas veces cuento esta historia, pero si algunos ya la escucharon, le pido me perdonen. Aquellos que no, me gusta mucho porque nos aclara el concepto de sinceridad. Y bueno, esta palabra sinceridad, que tiene etimología griega, nos lleva a la historia griega en un contexto donde el mármol era un elemento muy apetecido, algo que incluso valía en ese momento más que cristales o piedras preciosas. Así que el mármol era exigido a los comerciantes para que pudieran hacer grandes obras, grandes esculturas, pero al momento de extraerle, el mármol es muy delicado y muchas veces representa ranuras, fisuras, imperfecciones. Y como los comerciantes se dieron cuenta que perdían mucha venta, entonces decidieron crear una cera, una pasta, de tal manera que al cubrir las grietas, las imperfecciones, estas no se notasen, estas parecieran como si el mármol fuera perfecto. Así que los comerciantes empezaron a vender este mármol, pero aquellos que lo compraban a la hora de tallarlo, a la hora de hacer sus esculturas, descubrían la imperfección del material, aquello que el comerciante no les había permitido conocer del material que habían comprado. Así que muchos de ellos fueron a reclamar a los comerciantes. Y cuando iban a comprar nuevamente al mármol, ya como todos veían esa tendencia a engañar de los comerciantes, le pedían que fueran verdaderamente verdaderos y le preguntaban, ¿el mármol es sincera? Es decir, no tenía esta cera con que ocultaban las grietas. Y esto nos invita a ver una profundidad del concepto de sinceridad, ¿no? Y es mostrar las grietas tal como son, aquellas imperfecciones tal como son. Y una de las cosas que más nos cuesta vernos o mostrar al mundo es nuestras propias grietas, nuestras propias heridas, nuestras propias imperfecciones. Así que sinceridad es mostrarnos tal como somos. De lo contrario, vamos a ser esos comerciantes que quieren mostrar una versión de algo que tiene imperfecciones ocultas y que de alguna u otra manera tarde o temprano van a surgir. Y eso puede ser uno de los principales mecanismos de contradicción que tenemos. Así que la sinceridad nos permite mostrarnos, enseñar lo que somos y no temer a que por aprobación externa no nos mostremos tal como somos. Tenemos muchas veces mucho temor a mostrarnos por cómo somos por el miedo a perder, a ser queridos o a ser apreciados o ser, eh, recibir el afecto de alguien. Así que, ¿qué tipo de transacción estamos buscando ahí? A la hora de buscar un afecto sin mostrarnos como somos. Entonces, solo puede haber afecto real o amor real cuando nos acompañamos tal como somos, no como tenemos un ideal de la otra persona o un ideal de nosotros mismos que proyectamos a la otra persona, sino tal como somos. Por supuesto, cada uno y cada una de nosotras, viendo la perspectiva y el potencial que tenemos todos para superarnos, para mejorar, acorde a nuestra voluntad y nuestra determinación, pero partiendo de lo que somos. Y es donde hay verdadera interacción, verdadera realidad en los vínculos. Mientras no nos mostremos como somos, los vínculos puede parecer que hay interacción, pero no hay realidad. Así que esto va a ser una consecuencia, como consecuencia, contradicción. Una de las contradicciones que más sufrimos en tanto en la relación con nosotros mismos como con la de los demás. La otra tendencia o el otro aspecto a superar, más que todo de nuestra contradicción, como lo hablamos, es ese tipo de autoengaño.
Y el autoengaño tiene que ver mucho también con la historia que nos contamos, tanto de nosotros mismos como del mundo que queremos vivir. Así que a veces tenemos más conversaciones en nuestra mente que, eh, que la vida real, que nuestra interacción real. Y ello va a repercutir de que todo lo que querramos hacer en las interacciones reales de nuestra vida van a siempre basarse en un tipo de ilusión. Y lo que causa ilusión va sin duda a causar frustración, tarde o temprano. Y ello va una consecuencia de sensaciones y emociones como la ira, como la depresión, etc. Así que podemos ver que cuando hay ira, cuando hay depresión, hubo un proceso previo donde hay a un tipo de engaño, tanto que hemos aceptado o que hemos generado. Vamos a ver si alguien genera una pregunta. Eh, bueno, Jorge Avendaño nos dice que si David puede escribirnos un poquito, si puedes, el aporte que nos hiciste, ya que todos no lo escucharon y algunos sí lo quieren recordar. Así que te pido que nos lo escribas para que más adelante lo podamos recordar. Gracias, David. Es que no sé cómo No. escribir. Tienes una parte de abajo No que sé dice... cómo hacerlo. No texto. Eso, perfecto. Gracias, David. Él se refería al aporte de David, que no se alcanzó a escuchar mucho, creo. Sí, correcto. Ahí ya David lo va a escribir, Daniela. Okay. Con permiso, voy a encender la luz porque ya aquí se está oscureciendo, así que un momentito enciendo la luz. No escribo. Bien, vamos con un segundo ejercicio. Este es un ejercicio rápido, de donde solamente es lo primero que nos llegue a nuestra memoria. ¿Listos para escribir y hacer ese ejercicio? Vale. Piensa rápidamente, pero rápidamente, los primeros 3 engaños o mentiras que te hayas dicho a ti mismo en este último mes. Los primeros que te vengan a la cabeza. Y solo escríbelos rápidamente, como vengan. Tienes 30 segundos para ello. Muy bien. Bueno, espero que los que hayan alcanzado está bien. Y bueno, espero que si alguien no lo encontró, entonces vamos que ese proceso de salir de autoengaño va muy bien. Pero comúnmente todos encontramos mínimo 3. Y a partir de ello, veamos qué ha generado tal autoengaño, tal pequeña, incluso si la consideramos pequeña o grande. No importa el tamaño, sino cómo te ha impactado o cómo ha impactado a otros. Esto lo dejo como un ejercicio ya para que profundicemos cada uno de nosotros una vez tengamos el tiempo después de este compartir. Pero este ejercicio de autoobservación va a ser un elemento clave a la hora de superar nuestras propias contradicciones. Bien. ¿Qué puede ser una de las cosas que es tan adversa a la hora de autoengañarnos o contarnos una historia que es ilusoria? Y
tomo una frase que siempre me hizo bien, la escuché una vez y me impactó para la vida entera, es lo que te define no es lo que piensas o lo que idealizas, son tus actos los que te definen. Y eso es muy hermoso, ¿no? Porque de alguna manera si todos tenemos un pensamiento incluso favorable, un ideal favorable, pero solo aquello que tenemos la capacidad de actuar es lo que verdaderamente nos definirá. Y es por eso que lo que somos y aceptar lo que somos con un potencial de lo que podemos llegar a ser, nos va a ir acompañando en un actuar cada vez más consecuente. Y eso va a sacarnos siempre de nuestras contradicciones. La vida que se practica con coherencia o con conciencia, partiendo que la conciencia es una base y tiene también un ideal, que vamos a hablar siempre de ello en el yoga. El yoga, cuando hablamos de conciencia, siempre se va a referir que existe conciencia relacionada a lo divino. Si queremos separar el concepto de conciencia sin lo divino, quizás esto no es suficiente. Entonces siempre vamos a hablar, ser conscientes de lo divino o conscientes de la personalidad de Dios. Pero cuando estamos en ese camino de darnos cuenta de esa conexión y de realizar ese proceso de vínculo con lo divino, la vida consciente es algo que se practica, no una historia mental que nos contamos. Así que podemos tener historias de idealización de nuestra vida, de nuestros procesos, de lo que queremos, pero significa que eso debe ser una capacidad de práctica. Todos los que queremos llegar a un tipo de ideal, ya sea de nosotros o de la vida misma, va a ser algo para encontrar un medio. Y quien no quiera hacer ese proceso o ese paso a paso, encuentra excusas. Eso es un proverbio árabe que se suele usar siempre para que no encontremos excusas para no avanzar. La excusología, que es otra cosa que nos entrenó mucho los medios, la sociedad en general y nuestra costumbre a veces, es excusarnos y ser expertos en excusarnos, lo cual también es algo adverso a la hora de querer salir de la contradicción. Así que siempre encontrar medios va a ser el esfuerzo permanente y eso deben ser actos, sin duda. Más cuando tenemos esa actitud de ser eternos estudiantes, eternos aprendices, significa que vamos a poder ir encontrando maneras de resolver esas distintas contradicciones que aparecen. Porque eso significa progreso. Salir de la contradicción significa progreso. Un gran maestro, Siddhartha Maharaj, él tiene una frase muy valiosa en ese sentido. Dice, progreso significa abandonar todo ideal inferior y aceptar un ideal superior. Lo repito porque es algo que va a ser una semilla muy importante para salir de nuestras contradicciones. Progreso significa abandonar todo ideal inferior y aceptar un ideal superior. Esto que nos invita este gran maestro, Siddhartha Maharaj, requiere una dinámica diaria, una capacidad de renovarnos y de ser sinceros en cada proceso de nuestra vida. Y esto también nos invita a entender qué es lo que formas en que idealizamos. Cuando encontramos contradicción o sufrimiento acompañado de una adversidad, es porque nuestros ideales todavía merecen ser reemplazados por un ideal superior. Muchas veces lo que deseamos no es siempre lo que nos hace bien. Y esto puede ser algo que nos cueste aceptar a todos. Nos cuesta aceptar decir, pero ¿cómo es posible que aquello que deseo no me haga bien si me esfuerzo tanto por desearlo? Pero la vida nos muestra que no todo lo que deseamos desde niños, incluso como adultos, no siempre nos hace bien. Y eso puede desmontar nuestro yo idealizado, pero nos va a llevar hacia un yo real, cada vez más hacia una verdadera identidad. Así que cito también otra enseñanza de otro gran maestro, Bhaktitirtha Swami. Él menciona que
todo lo que experimentamos en nuestra vida o en las vidas se basa en nuestro tipo de deseos o de ideales. Nuestros deseos se basan en los tipos de relaciones que tenemos con los demás, con nosotros mismos, y el tipo de vibraciones que atraemos. Si lo que nos rodea, sean personas, sean actividades, sean lugares, son más elevadas, es decir, tienen un ideal superior, la verdad y todo proceso que haremos tendrá también su efecto natural y saldremos de tal contradicción. Ese efecto variará, nuestra coherencia variará según el grado de relaciones que tenemos con los demás en nuestros corazones. Esto es una enseñanza muy valiosa de este gran maestro, Bhakti Tirtha Swami. Así que les invito, para que no se nos extendamos mucho en este encuentro hoy, vamos a hacer un ejercicio más y después hacemos un compartir extra. Así que el ejercicio que viene, los invito a que lo tomemos como un juego. El juego no como si no tuviera algo valioso, sino como un juego que nos va a permitir una sinceridad, que nos va a requerir una flexibilidad en nuestras vidas y que principalmente nos va a dar una disposición por mejorarnos a nosotros mismos. Pero ese es el juego, salir de nuestra contradicción y entrar en una manera más favorable, un ideal superior. Así que rápidamente, igual que hicimos la vez pasada, vamos a pensar en dos deseos que tenemos muy fuertes en este momento. Dos deseos que nos hagan sentir mejor o que creamos que nos hacen bien. Vamos a pensar en dos deseos rápidos, los primeros que se te vengan a la mente, y escríbelos. Te doy 30 segundos para que puedas hacer este juego contigo mismo. Muy bien. Recordemos que es un juego y es un ejercicio que nos va a permitir avanzar en esa dirección. Puede ayudarnos a nosotros o incluso a jugar con otros para que también entablemos relaciones también muy positivas en avanzar en nuestra sinceridad con los demás. Así que, bueno, de esto que reconocemos como deseos, vamos a examinar cuando tengan el tiempo en sus hogares de cuánto nos esforzamos en cumplir tales deseos, cuánta energía invertimos en ello. Y vamos a tratar de medirlo en horas, en tiempo, en desgaste. La segunda pregunta con esos deseos es, ¿a quién queremos complacer con esos deseos o con esos ideales? Y la tercera es, ¿qué capacidad tiene la obtención de los resultados de esos deseos o qué capacidad puede tener para darme paz y darme felicidad perdurable? Bien. Esto queda como
como la posibilidad de que tenemos nosotros para ejercitar en nuestros hogares, ver nuestros deseos y examinarlo en pos de esas tres preguntas. ¿Qué nos va a permitir ello? Los sabios del yoga nos dicen que muchos de nuestros deseos se repiten una y otra vez, y aunque veamos que no son lo que nos otorga paz o felicidad, aún así seguimos deseándolo. Y eso nos va a conectar con la frase anterior, donde dice: abandona todo deseo inferior y acepta un deseo superior o un ideal superior. Los sabios de yoga dicen que en muchos textos que nuestra tendencia es masticar lo masticado. Y eso es muy curioso, es como algo que sin darnos cuenta, masticamos algo que no ha funcionado o algo que hemos repetido y nos hemos esforzado una y otra vez sin hallar satisfacción, sin hallar un gusto superior, pero aún así lo seguimos masticando, creyendo que algún día vamos a encontrarle quizás un sabor. Pero esa es la ilusión que tenemos nosotros por nuestras tendencias de contradicción a caer. Salir de nuestras tendencias de contradicción nos va a significar ver que hemos masticado muchas veces algo sin hallar un buen resultado y nos está invitando a encontrar un ideal superior, deseos más elevados. Por elevado no quiere decir que no tenga la posibilidad de ejercitarse desde ahora. Por elevado significa que encuentro de vuelta mi yo real de hoy y tengo un potencial más claro y de una manera más eficiente y clara de proyectar mis deseos o mi ideal. Entonces, para resumir y para cerrar un poco el encuentro de hoy, ¿cuáles son esos sentimientos que nos hacen sostener nuestras contradicciones? Hablamos de ese juez, de ese verdugo, de ese culpar, de ese culpable que no es favorable de ninguna manera. Es uno de los aspectos que debemos siempre observar para salir de nuestras contradicciones. El otro, que quizás no enfatizamos ahora, pero que tiene que ver con esta idea de cómo somos examinados o cómo examinamos el mundo, tiene que ver con juzgar a otros. Juzgar a otros es una de los acciones o de lo que vamos a emplear que nos va a sacar de nuestro propio camino, de nuestro propio ideal incluso. Si nosotros tenemos un patrón y no por ello significa que estoy juzgando a quien lo tenga, porque también debemos reconocer que tenemos ese potencial de juzgar, pero ¿cuánto ejercitamos eso y cómo lo hacemos va a llevarnos a un tipo de contradicción? Si nuestra mirada, a donde quiera que va, a donde quiera que apunta o a donde quiera que vayamos, encuentra problemas, es probable que el problema no esté allí afuera, sino adentro de nosotros. Y esto nos invita a hacernos cargo de lo que sucede, a no culpar a nadie por lo que sucede, a no entregar de manera deliberada, juzgar a otros sin encontrar nuestra propia responsabilidad. Un gran maestro, Goswami Maharaj, dice que aquellos que juzgan están basándose en las debilidades de su propio corazón. Así que si tenemos esa tendencia a juzgar, tenemos que reconocer aquellas debilidades de nuestro corazón que nos hace ver a la otra persona o a la realidad de esa manera. Eso lo que nos va a permitir es liberarnos, ser libres del juzgar. Algo que muchas veces queremos ser libres, ¿no? Experimentar la libertad, pero no nos damos cuenta de aquellas cosas que son adversas a la libertad. Y esto va a ser el juzgar, que sin duda nos va a hacer siempre un mecanismo de autoengaño o de contradicción. Debemos analizar dónde están nuestras debilidades más que las de los demás. Y muchas veces no logramos superar nuestras propias contradicciones y conflictos por falta de humildad y solamente de proyectar las falencias en el mundo externo. Muchas veces nuestro temperamento de juzgar a los demás es un obstáculo innegable para que nosotros crezcamos y podamos relacionarnos mejor con los demás.
Por eso el ejercicio que nos va a ayudar para salir de ese patrón de juzgar tan desfavorable y que nos contradice es apreciar siempre lo bueno de los demás. Aunque creamos que no existe algo bueno, ejercítalo. Y ayudará a que nuestro avance espiritual, nuestro avance para salir de la contradicción sea siempre más liviano. Así que, bueno, la invitación es encontrarnos mucho en ese patrón. No vamos a profundizar tanto en qué merece ser juzgado, cómo recibir un juzgar o una crítica externa. En este encuentro no alcanzaremos, pero va a haber otro encuentro donde cómo asumir críticas externas o aportes externos o cómo un aporte externo que nos hace causar un mal sentimiento podemos gestionarlo mejor. En este encuentro no profundizaremos en ello, simplemente estamos tratando de enfocar todo en contexto a nuestras propias contradicciones. Otro aspecto ya para finalizar que nos va a hacer desfavorable es nuestra excesiva preocupación. Si te preocupas demasiado, duplicarás el problema. Nos preocupamos solamente porque queremos estar controlando algo que todavía no es controlable ahora. Es decir, está más allá del tiempo y espacio en el que estoy. Así que solamente nos podremos ocupar de la mejor forma en aquello que está aquí ahora. Y en toda nuestra energía, nuestra atención, es posible atenderlo. Asimismo, si nos preocupamos del ideal que deberíamos ser, quizás no estamos ocupándonos de lo que debo ser hoy, con la posibilidad que tengo de relacionarme mejor con los demás, de vincularme mejor conmigo mismo, de entrenar mi sinceridad y todas estas cualidades favorables que las tenemos posibilidad de entrenar ahora, no después. Así que la preocupación por lo que somos excesivamente en un ideal va a ser también algo adverso. Y todo ello, todos estos deseos o todo esto, cualidades desfavorables, nos va a hablar de una misma adversidad, algo que siempre nos va a llevar a la contradicción y puede que perdure toda una vida. Y lo podemos resumir como egoísmo. Egoísmo es, básicamente en sánscrito se traduce como deseos separados de lo divino. ¿Y cómo entender esto? Es realmente para qué queremos ser libres o para qué queremos ser libres de toda contradicción, sino que es más para que amar, para dedicarnos, para cuidar y para avanzar en alcanzar el amor puro por Dios. Es decir, que todo lo que realmente querramos salir verdaderamente de las contradicciones o de una contradicción existencial significará nuestro deseo por alcanzar amor puro por la personalidad divina. Así que en el Bhagavad Gita, que es esta ciencia que siempre nos va a ayudar mucho, que a las cuales siempre les invito a profundizar, a leer, nos da todo el conocimiento más favorable para superar toda contradicción humana de sufrimiento, de dolor, de existencia. En uno de los textos del Bhagavad Gita menciona que el conocimiento más puro que nos brinda Dios nos proporciona una percepción directa de nuestro verdadero yo mediante la comprensión. Y esa es la perfección de la vida, la perfección de la vida espiritual, lo cual siempre nos va a invitar a que sea una práctica imperecedera y que la realicemos con alegría. Si no es con alegría, no estaremos practicando yoga en otro sentido y no estaremos avanzando en nuestra propia autorrealización, en lograr, en llegar a ese punto de entender quiénes somos, a dónde vamos y cuál es esa meta más favorable en nuestras existencias. Así que con esto me despido, espero que este encuentro le haya sido favorable. Vamos a leer los aportes que hicieron que no pude leer antes para cerrar. El aporte que hizo Daniel, recordamos
es que sucede que existen ocasiones en que alguien nos confronta cuando se entrega, cuando se entera y nos descubre que no somos sinceros. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono para mejorar en conciencia? Muy bueno esto, ¿no? Esta pregunta, este aporte. Muchas veces, bueno, sí, ya nos revelamos tal como somos. Y aquella persona que nos descubrió tal como somos, tal como ese mármol que hablábamos sin cera, ¿qué hago si esa persona me confronta o reacciona de manera negativa? Ahí no tenemos mucho que hacer con la otra persona. Si la otra persona deliberadamente no nos acepta, no nos acompaña con compasión, no nos aporta para mejorar, si no nos permite ser una mejor versión de nosotros mismos, incluso no podemos controlar ese mundo interno del otro, la decisión del otro. Lo único que podemos controlar en esa situación es que elijo. Y lo que elijo debe ser en pos de lo que quiero avanzar de vuelta, de reconocer lo que soy, pero aquello que quiero avanzar. Si quiero ser una versión más bondadosa de mi persona, si quiero actuar con más afecto, pues aquello que también reciba lo veremos en pos de si esto aporta circunstancialmente a ese avance. De lo contrario, no tenemos mucho que hacer, no podemos cambiar las emociones de los demás, no podemos controlar el mundo externo, más siempre podemos invitar de manera humilde, de manera amable, que se nos acompañe, expresar un tipo de necesidad de compañía favorable. Es decir, quizás una persona no pudo responder ante uno de nuestros sentimientos o necesidades, o cuando les mostramos tal como somos, y podemos demostrarle con un proceso de comunicación asertiva eso que tenemos como necesidad para avanzar a un proceso mutuo de compañía favorable. No con todo se da, pero nosotros podemos hacer un ejercicio de comunicación afectiva y asertiva. Vamos a hacer unos encuentros basados solamente en comunicación asertiva, no violenta y afectiva, dedicados solamente a comunicación, y esto quizás lo podamos profundizar en ello. Bien, y bueno, Juliana nos dice, vencer el miedo y cumplir mi propósito, fluir naturalmente. Eso es como uno de esos deseos que realmente son muy favorables, y eso nos va, con las preguntas que nos hicimos, nos va a reafirmar. Hay que seguir con esos deseos, y hay quizás otros deseos que tengamos que deben ser reemplazados por algo superior. Y bueno, con esto les dejo la invitación a seguirnos encontrando en estos espacios. Agradezco mucho la compañía, mucho la paciencia. Agradezco también siempre a aquellas personas que puedan hacer un tipo de retroalimentación para ver cómo mejorar estos encuentros, para ver de qué manera poder aportar mejor en esta aspiración de temática que abordamos hoy, de superar nuestras contradicciones. Quizás nos quedamos cortos en una hora y pico de encuentro, pero bueno, tratamos de condensar ciertos aspectos en esta temática que sea útil en nuestras vidas. Y les invito a seguir el ciclo que va a estar muy relacionado, que se llama Gestión Emocional, que va a ser todos los martes. Vamos a ver si cambiamos el horario, pero que sigan el mismo. Gestión Emocional, vamos a trabajar otros aspectos complementarios a nuestro autoconocimiento y a cómo desarrollar también relaciones más saludables. Y toda pregunta o temática que quieran abordar, les invito también que me la envíen personalmente, me escriban y me digan, me gustaría profundizar en tal temática. Yo como tal no me estoy presentando como un experto en estas temáticas, solamente como un estudiante. Solamente les puedo compartir aquello que estoy practicando, aquello que estoy aprendiendo. Así que básicamente es una compañía mutua entre aprendices,
y les pido no me vean como expertos, solamente como un indagador, como alguien que quiere facilitar esa búsqueda, pero finalmente el proceso de aprendizaje lo estamos haciendo de manera mutua y colaborativa. Y les dejo también la invitación para las demás clases y encuentros de la Ruta del Yoga. Estén atentos, Hatha Yoga Gracias. y otros ejercicios. ¿Algún aporte, algo que quieran compartir para cerrar? Darte las gracias. Muchas gracias por estos encuentros. Acá está Santiago también. Muy interesante la temática y bueno, seguiremos conectados para también hacer estos ejercicios. Me parece una invitación muy valiosa para que después cada cual siga haciendo lo propio en este ejercicio del autoconocimiento. Muchas gracias, Caleb. Gracias, Juliana, por Bendiciones. acompañarnos. Una gran alegría allí a tu hijo verlo. Sí, hola. Hola. Hola, desde Santa Marta nos acompañan. Así es. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien que quiere hacer algún aporte, alguna retroalimentación? Para lo que tengo el micrófono prendido. ¿Sabes? Recuerden activar su micrófono para hablar. Expresarte mis agradecimientos. Y bueno, y seguimos en sintonía. De verdad, muy reconfortable. Muchas gracias por tu luz, por tu, ¿qué te digo? Desprendimiento de ese dar, de ese llegar. La verdad, muy contenta de compartir este espacio contigo. Muchas gracias. Gracias, Ruth, por acompañarnos. Muchas gracias. Qué bendición. Para mí, gracias. ¿Alguien más? Génesis, que está por ahí desde Argentina, que nos acompaña. Génesis. Me pareció como lindo. Hola. Daniela. Sí, no, como interesante hablar de las contradicciones. Un día como hoy, ¿no? Casualmente hoy, que hay como un aspecto de oposición entre Sol y Luna en opuestos, digamos, por la luna llena, entonces también como lo complementario a veces se contradice, o sea, como lo que a veces vemos como contradicción, a veces es un complemento de lo que somos, un poco, como que tienen que existir esas polaridades y de pronto no caer en juzgarnos porque en algún momento nos contradecimos en nuestras acciones, sino que simplemente hace parte de las polaridades de la vida y punto, como entender ese proceso. Pero obviamente sí hay, en la medida que podamos ser cada vez más coherentes con nuestras acciones. Gracias, Daniela, por ese valioso aporte Gracias a ti. de tu conocimiento de la astrología. Muy valioso. Muchas gracias. La astrología siempre nos va a dar Gracias a ti. interés, ¿no? Gracias. ¿Quién más por allí? Gine, Emily, Daniel, Mónica, Génesis, como para que nos familiaricemos y cerremos como que no hubo solo una persona hablando. Así es. Quería darte gracias porque realmente siento que estos espacios son muy enriquecedores y sobre todo esa seguridad que compartiste hoy con nosotros, el reconocer y mientras narrabas y mientras hablabas, hice retrospectiva y pude ver algo con respecto a un suceso de mi vida cotidiana y mi vida laboral. Entonces dije, sí, es verdad, todos tenemos algo bueno, aunque a veces no quieran, o sea, hay personas que no quieran mostrar lo bueno, porque eso suele ocurrir. Y no querramos nosotros a veces tampoco hacerlo, pero realmente, o algunas personas no lo quieren hacer. Realmente es cierto, o sea, yo pienso
y he aplicado esto durante muchos años, sobre todo pues, en mi vida diaria y en mi carrera, y es entregar un poquito más allá de lo que puedo dar algo bueno no para recibir, porque creo que la idea no es esa. Ser congruente con lo que hago, con lo que pienso y con mis acciones, con las actitudes hacia los demás. Creo que ayuda y enriquece. Y he visto cambios en muchísimas personas. Creo que eso ha influido mucho. Entonces, viéndolo bien, porque en estos días alguien me hacía una consulta y me decía, pero es que no le veo nada bueno. Entonces yo le decía, es que le estás viendo desde el odio, desde el rencor, tienes que sanar. Pero es que de verdad no tuvo que haber para que se unieran en un momento. En este momento hay una disonancia, por eso no lo estás viendo. Entonces hicimos una retrospectiva y algo, entonces le decía, hagamos una lista de, bueno, listo, para resumirte, algo así como lo que dijiste ocurrió, algo así. Entonces pienso que sí, definitivamente, y gracias por compartir con nosotros, con nosotras, pues siento que me llené más de argumentos hoy, más de información, de sabiduría y demás. Gracias. Gracias, Gine, por ese compartir. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Quién faltó por allí que nos quiera compartir? Bueno, Maja, quería agradecerte mucho por la conversación de hoy, que de verdad me pareció muy interesante y algo muy importante para todos. Especialmente me gustó la parte cuando dijiste que no somos, o sea, no podemos definirnos por nuestros pensamientos, sino por las acciones. Y yo creo que total, porque puede que uno tenga unos pensamientos feos de repente, pero eso es normal. Pero si siempre estamos actuando de bien, entonces deberíamos enfocarnos más en eso. Gracias, Emily. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Quién faltó por ahí? Daniel, Génesis, Mónica.